Esta mañana nos hemos reunido para declarar la bondad del Señor, para alabarle, para exaltarle. Canta conmigo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su río, podemos sentir tu gozo y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres, Así eres tú. así eres, Así eres tú. así eres. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Bienvenidos a nuestro canal en YouTube y en Facebook, Ciudad Bendición CR. Bienvenido a esta programación en la cual estamos compartiendo con nuestra iglesia online y a la vez motivándoles a los que ya están congregándose y los que van a ir añadiéndose en el futuro cercano. Les recordamos que estamos en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, acá en Costa Rica, todos los domingos a las 10 de la mañana. Ya no tenemos reunión de sábado porque ya la restricción vehicular ya fue liberada, así que tenemos nuestra reunión a las 10, pero muy pronto estaremos con nuestra segunda reunión a las 8 de la mañana. O sea, a las 8 sería la primera, de 8 a 9 y media, y a las 10 a 11 y media la segunda. Por ahora estamos los domingos solo a las 10 de la mañana. Y los sábados, pues sí, estamos el último sábado de cada mes a las 6:30 de la tarde con Juventud con Propósito, JUPRO, Juventud con Propósito, el último sábado de cada mes a las 6:30 de la tarde. Muy pronto estaremos ya con nuestras reuniones del Ministerio de Hombres y el Ministerio de Mujeres el último viernes de cada mes a las 7 de la noche. Siempre compartiendo unos bocadillos, un cafecito, un té, y entonces compartiendo así un tiempo de adoración y de palabra por separado a las mujeres en el templo y a los varones en uno de los salones grandes que tenemos. Así que eso será el último viernes de cada mes y lo estaremos notificando. Así que vaya preparando su corazón y su agenda para todas estas reuniones presenciales, y continuamos con nuestra iglesia online todos los domingos a las 11 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Muy bien, vamos a estar compartiendo en Apocalipsis capítulo 4. Ya compartimos el capítulo 2 y 3 con el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, y creo que fuimos muy edificados. Apocalipsis 4 nos narra una visión del trono de Dios y nos narra cómo allá en el cielo, en las moradas eternas, se adora al único y sabio Dios. Allá en el cielo hay un trono donde Dios Espíritu, el Padre, está sentado gobernando, y así en ese mismo trono con su Padre está su Hijo eterno, Jesucristo, Yahshua, que venció la muerte, que resucitó al tercer día. Jesucristo, que hoy es Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, está sentado en el trono con su Padre. Así que hay toda un orden divino de adoración allá en los cielos que debemos nosotros aquí aplicarlo en la tierra. Como se adora en el cielo, adorar a Dios aquí en la tierra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 y dice del verso 1 en adelante: Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león.
El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mucho podríamos enseñar y compartir de este capítulo 4 del Apocalipsis. Cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, tenemos que tener algo muy importante en mente. Hay 4 maneras de interpretar, comprender, de ver el Apocalipsis. Y hay 4 formas de interpretación. Está la interpretación preterista. La preterista dice que ya todo se cumplió en la historia pasada, que ya Apocalipsis tuvo su cumplimiento, aún el regreso de Jesucristo. Algunos dicen que Cristo vino ya por segunda vez en el año 70 a través de la plenitud de la gracia y de la manifestación del reino a partir de la destrucción del templo, donde ya no más se pudo practicar el judaísmo, los sacrificios, la ley de Moisés. Y es entonces que Cristo vino espiritualmente para gobernar a través de su iglesia sobre la faz de la tierra. Así que la interpretación preterista dice que ya todo se cumplió en la historia pasada. Luego está la interpretación histórica, y es la que dice que Apocalipsis va cumpliéndose a través de los tiempos, en la historia pasada, en la historia reciente y en la historia presente. Conforme se va pasando el tiempo, está en un cumplimiento. Así que el Apocalipsis ya se cumplió en parte, se está cumpliendo y se cumplirá. Luego está la interpretación futurista. La futurista es que vea el Apocalipsis, su cumplimiento, siempre hacia el futuro. No se ha cumplido todavía todo lo que está escrito. Se cumplirá en un periodo corto antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Así que está hablando como de un periodo, quizá algunos hablan de 7 años, otros hablan de 3 años y medio, que menciona el mismo Apocalipsis en el capítulo 12, cuando la mujer es perseguida por el dragón por 3 años y medio, que equivale igual a 42 meses o bien 1260 días. Ahora está la interpretación espiritualista. La interpretación espiritualista habla de que el Apocalipsis tiene un cumplimiento solo en el plano espiritual, que Apocalipsis no tiene nada que ver con lo literal, sino que es totalmente espiritual. Que así como dentro de toda la simbología, el dragón representa a Satanás, que es un ser espiritual, y los reinos de este mundo habla del plano espiritual, de cómo están influenciados por el diablo, y así toda su comprensión se aplica en el plano espiritual. Usted estará quizá preguntándose: ¿y cuál es su forma, Pastor Marvin, de ver el Apocalipsis? Bueno, yo creo que tiene las 4 formas de interpretación. Hay cosas que definitivamente ya se cumplieron en la historia pasada. Hay cosas que se han venido cumpliendo en la historia pasada y reciente, que han tenido su cumplimiento. Incluso algunas profecías, tanto de Apocalipsis como de otros libros apocalípticos como Ezequiel o bien Daniel, han tenido su cumplimiento parcial y están por dar el cumplimiento pleno. Y por otro lado también hay interpretación histórica,
ya se cumplió y se está cumpliendo, y también la futurista. Hay cosas que definitivamente están para el futuro. Cuando yo veo el futuro en el estudio del Apocalipsis, veo un futuro cercano. Yo no veo un futuro lejano. Estoy 100% convencido que este es el siglo de su regreso. Usted dirá, bueno, no llegamos al 2100. Yo pienso que no. Y usted dirá, bueno, ya no vamos a estar nosotros vivos para saber si esto es así. Los niños recién nacidos en este momento, en el año 2100, pues entonces tendrán 80 años. Posiblemente ellos sí estarán vivos, pero yo creo firmemente, por todas las cosas que el mundo vive, el planeta vive, la profecía bíblica, allá en Jerusalén, el Oriente Medio, que es el reloj profético de Dios, nos anuncia que definitivamente Cristo está a las puertas. Viene en breve nuestro Salvador. Así que yo creo en la interpretación futurista, pero en un futuro muy cercano. Y también, por supuesto, en la interpretación espiritualista. Hay cosas que son totalmente literales, como hay cosas que son totalmente espirituales y que no se pueden interpretar pues a la ligera o a su antojo. Tenemos que buscar la misma Biblia para poder interpretar si esto es literal o si esto es espiritual. Hay cosas en las que el propio libro del Apocalipsis, que significa revelaciones, da la interpretación, da el significado. Cuando habla de las 7 lámparas, dice luego, las 7 lámparas son las 7 iglesias. Cuando habla de las 7 estrellas, dice, bueno, son los 7 ángeles, los mensajeros que están en cada una de las 7 iglesias. Cuando habla de las 7 lámparas, también dice que son los 7 espíritus de Dios, que habla de la plenitud, de la manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra, en y a través de la iglesia. Así que él mismo va dando su interpretación. Cuando habla de las muchas aguas, de los mares, está hablando de las muchedumbres de gentes, de las naciones. Por eso habla de 2 bestias, una política y una eclesiástica. Una sale del mar, la otra sale de la tierra. Y del mar está hablando de que surge un anticristo de en medio de las naciones, de en medio de las muchedumbres de gentes. Pero también hay otra que sale de la tierra, de un lugar específico que tiene que ver con el planeta Tierra, no en sí con las multitudes, sino con un grupo de naciones, de la cual saldrá uno que será cabeza, casualmente el anticristo, que tiene que ver con toda la política del mundo, pero que va a ser promocionado y respaldado por el anticristo eclesiástico, que es como el falso profeta que promociona y respalda al anticristo político. Bueno, la Biblia entonces nos va dando toda una serie de significados. Si habla del dragón, dice que es el diablo, Satanás, y así sucesivamente. ¿Cómo podemos nosotros ver Apocalipsis capítulo 4? Es una visión del trono de Dios. Algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras y del Apocalipsis específicamente dicen que la iglesia está presente en todo este proceso de profecía y de revelación del Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el inicio del capítulo 4. Que ahí viene la manifestación del Cristo resucitado en Apocalipsis capítulo 1, que aparece a Juan en la isla de Patmos, que estaba desterrado por causa de Jesucristo y del Evangelio, y allí aparece el Señor, se le manifiesta de toda una manera de ojos como llama de fuego, una espada aguda de 2 filos que sale de su boca, su rostro resplandeciente más que el sol, sus cabellos blancos como la nieve, unas vestiduras blancas como blanca lana, en fin, todo esto que es figurativo, simbólico, que tiene un mensaje espiritual. Se presenta a Juan y le dice que a través de su ángel le va a dar revelación, y es entonces que le da las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, y no que existieran 7, habían muchas más iglesias, pero recuerde que al final de cada carta, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, cada carta, cada una de las iglesias, al final dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. O sea, que es un mensaje a todas las iglesias que están sobre la faz de la tierra y todas las iglesias de todos los tiempos. Hay que escudriñar lo que dice el Señor a estas 7 iglesias y poner nuestra barba en remojo, nuestro corazón rendido al altar de Dios, en cuanto si nuestra iglesia local a la cual pertenecemos, en la cual servimos o la cual pastoreamos, estamos con las características donde el Señor alaba a cada una de estas iglesias, o características donde el Señor señala esas faltas y los llama al arrepentimiento. Pero entonces, al terminar la 7ª carta, inicia el capítulo 4 diciendo que después de todo este mensaje, dice Juan, que yo recibí, todo esto que yo miré, vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído. La primera voz fue la voz de Jesucristo, que le aparece, el resucitado en esa dimensión de gloria, que cuando le mira, dice Juan, que cayó como muerto a sus pies. Así que esa es la voz, la primera voz, porque después todo Jesús mismo, Jesucristo resucitado, se lo entrega a su ángel, y el ángel es el que le va dando toda esta revelación. Luego hay otros seres que van apareciendo en el Apocalipsis, pero cuando él habla de que escuché la voz del principio, la primera voz, se refiere a la voz de Jesucristo, el Todopoderoso. Recuerde que Jesucristo, a quien servimos hoy, es el resucitado. Como dice Romanos capítulo 7, dice que nosotros ahora servimos al que resucitó de los muertos para que llevemos fruto abundante para Dios. Dice que servimos a otro, al que resucitó de los muertos. No que sea diferente y que el resucitado no haya sido el que murió, es el mismo, pero no en cuanto a su constitución, en cuanto a un cuerpo. Ya Jesús no tiene un cuerpo de carne judía. Él utilizó ese tabernáculo, ese cuerpo humano, el cual fue a la cruz para vertir su sangre, y en su sangre recibimos perdón, redención. Por eso dice que allá en Juan capítulo 4 que la salvación viene de los judíos, porque un cuerpo de carne judía fue el que Cristo el Eterno tomó. Dice Hebreos 10:5, el Hijo entrando al mundo dice, me preparaste cuerpo. El Hijo es Cristo el Eterno. Jesús es el niño que un día nació en Belén, creció y entonces desarrolló un ministerio de 3 años y medio, y luego al final va a la cruz, pues esa era su misión. Cristo en Jesús, muriendo a través de ese cuerpo, derramando su sangre para darnos redención. Pero cuando resucita, ya no resucita con un cuerpo de carne y sangre, con una carne judía, sino como el Todopoderoso, como el glorioso Señor y Dios a quien adoramos, que casualmente Tomás nos da una gran lección, que aunque no estuvo en la primera aparición del resucitado y dijo, si no lo veo con estos ojos y toco la herida o la llaga en sus manos y meto mi mano en su costado, yo no creo. Ciertamente dudó, pero cuando Cristo aparece por segunda vez y está Tomás, este cae postrado a sus pies y lo adora y le dice, Señor mío y Dios mío, cosa que no hicieron los otros 10. Los otros 10 quizás miraron al mismo Jesús de Nazaret, al Galileo que había resucitado, al carpintero, al constructor, pero Tomás no vio al carpintero, Tomás no vio al Hijo de María, Tomás vio a Jesucristo como el Todopoderoso, como nuestro Dios y Señor y Dios, y es entonces que se postra y lo adora diciendo, Señor mío y Dios mío. Casualmente es Jesucristo en una dimensión de gloria que aparece cuando Él resucita a sus discípulos, y más tarde dice que apareció a más de 500 hermanos. Pero luego en una dimensión mayor aparece a Juan en la isla de Patmos. Creo que Jesús no apareció en la plenitud de la gloria como el Dios Todopoderoso, porque no hay quien vea a Dios y quede vivo. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, refiriéndose al Padre. Nunca a Dios, el Padre, lo ha visto nadie. Y Dios es espíritu. Sin embargo, tiene una figura, no una figura corporal, porque Dios no es corpóreo. Pero la Biblia habla de que Dios tiene ojos para ver, y boca para hablar, y oídos para oír. Pero no de carne, no es corpóreo. Y amados, Dios, el Padre, que es espíritu, nadie le ha visto.
Ahora, a quien hemos visto a Jesucristo, pero nunca nadie lo ha visto en la manifestación de la plenitud de su gloria como el resucitado y el todopoderoso. A Juan se le presenta en una dimensión poderosa, sin embargo no en la plenitud, y dice que cae muerto literalmente, que Cristo tiene que resucitarlo prácticamente, tocarlo y levantarlo para que esté en pie y a recibir así la revelación. Ahora, cuando dice entonces que escucha la primera voz, está hablando de Jesucristo, quien le habló en el capítulo 1 y se le presentó cuando lo vio y cayó como muerto. Ahora entonces dice que esta voz, que era como sonido de trompeta, trompeta en la Biblia es chofar, ese chofar que no es el de antílope, ¿sí? El chofar grande, largo, sino el cortito, que es el cuerno de carnero, que es cortito. Ese es el chofar que se utiliza y utilizaban los sacerdotes y los levitas, que anunciaban una luna nueva, una luna llena, o en fin, para el inicio de alguna de las fiestas, porque el sol, la luna y las estrellas marcaban los tiempos para la celebración de las fiestas, y aún todavía. Ahora bien, escuchó un chofar y dice que le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Algunos estudiosos dicen que cuando dice sube acá, está hablando de que es Cristo el resucitado que vendrá en las nubes y dará la orden, tal y como Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4:16 en adelante, hablando del arrebatamiento de la iglesia, y dice que Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar o trompeta de Dios. Pues así, cuando él escuchó la voz de Jesucristo el Todopoderoso y el sonido de un chofar, así Cristo vendrá con voz de trompeta, con voz de chofar, una voz de arcángel, y dice con voz poderosa diciendo: sube acá, le dirá a la iglesia. Y la iglesia será recogida como Cristo lo describe en Mateo capítulo 24, de los 4 puntos de la tierra, norte, sur, oriente y occidente, y levantará a sus escogidos. Y algunos dicen que es el mismo evento de la segunda venida: los levantará, los toparemos en las nubes y descenderemos de inmediato a establecer el reino milenial. Algunos dicen no, es a la mitad de los 7 años, iniciando la gran tribulación, por la multitud de Apocalipsis 7, que dice que ¿quiénes son estos? Pues estos son los que salieron de la gran tribulación, que la iglesia estará en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años de la historia humana, que es la semana 70 de Daniel, y entonces, iniciando los primeros semanas o meses de la gran tribulación, es cuando Cristo arrebata a su iglesia. Se desata la gran tribulación, que son los juicios terribles que hablan de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, que se van enlazando una con otra en esos 3 años y medio, que serán días terribles que sufrirá el mundo. Pero otros dicen que no, que es más antes, que el Señor arrebata a su iglesia antes, en el momento pues que se activa la semana 70, los últimos 7 años, la iglesia es arrebatada y se inician los 7 años, 3 años y medio de un gobierno, de un ser ahí político, todo un nuevo orden mundial, que es una copia mal hecha del reino de Dios. Y es entonces que habrá paz, seguridad, se firmará un pacto de paz Israel en Medio Oriente y no habrá guerras. Y entonces a la mitad ese anticristo saldrá tal y como él es, ya no como un líder político, sino como el anticristo, y dice que romperá el pacto con Israel y se sentará en el lugar santo, en el templo, que por cierto está ya para construirse en estos próximos días o semanas, y allí se sentará como Dios, y ahí se desatará la ira de Dios y vendrá la gran tribulación. Bueno, si la iglesia se va antes de los 7, a la mitad de los 7, iniciando la gran tribulación, o al final de los 7, lo importante es que Cristo regresará por segunda vez. No hay duda ninguna.
Cristo viene. Y como iglesia, prepararnos, como dicen algunos, para lo peor. Los soldados no están preparándose en el ejército y diciendo, no, nunca va a haber guerra. No, ellos se preparan diciendo, preparándonos para lo peor. Puede explotar una guerra, podemos librar una batalla, y la han librado. Las guerras, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la guerra en Vietnam, la guerra en Irak, en fin, en el Golfo Pérsico. Han habido guerras y los países han tenido guerra. Todo soldado se prepara para la guerra. Y la iglesia debe prepararse en ese sentido para lo peor. Porque si hemos de pasar hasta el final de los 7 años y aún la gran tribulación bajo la protección de Dios, pues lo pasamos. Y lo importante es que es una iglesia gloriosa, victoriosa, poderosa, que espera el regreso de su amado Jesucristo el Señor. Amados, estamos iniciando nomás esta enseñanza de Apocalipsis capítulo 4 y así iremos estudiando virtualmente con nuestra iglesia online el libro del Apocalipsis. Prepárate, porque en este libro y en este capítulo encontraremos una palabra como nunca antes en este tiempo que estamos viviendo de cumplimiento de la profecía, donde la iglesia de verdad debe ser una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna, que el que ha sido salvado, que ciertamente es por la gracia, demuestra con frutos, se evidencia que es un salvado, porque vive y camina en santidad, en integridad, en honestidad, en obediencia a los mandamientos del Señor. Así que, amados y amadas, tenemos que estar preparados, que pronto se escuchará la voz, sube acá. Ahora bien, ¿la iglesia estará presente en el resto de los capítulos? Yo pienso que sí. No soy tan literalista en el sentido que la iglesia ya no aparece después de que le dice sube acá, porque tampoco la Biblia misma interpreta que esa orden sube acá se está refiriendo al arrebatamiento que Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4. Es un argumento meramente humano. Así que es una posición teológica, podemos verla así, pero hay posiciones teológicas que tienen mucho porcentaje de argumento humano. Así que la iglesia estará presente en los días del cumplimiento de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas de la ira de Dios. Pasaremos hasta el final o hasta la mitad. ¿Cuánto falta? Amados, les digo, Cristo viene en breve. El tiempo, es más, ya no digo es corto, el tiempo se terminó. Es necesario que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y te arrepientas de tus pecados, que ya no lleves tú el timón de tu vida. Es un barco a la deriva, has estado tocando el piso. Vamos, en el nombre del Señor, arrepiéntete hoy y dale tu vida a Jesucristo y dile: Señor Jesucristo, hoy me vuelvo a ti, me entrego a ti, te recibo, Señor Jesús, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, lávame, límpiame con tu sangre de toda maldad. Límpiame, Señor, con tu preciosa sangre, dame tu redención. Yo me entrego a ti, Jesucristo, y te hago el Señor de mi vida. Gracias, tu sangre me da el perdón y me declaro salvo por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, mi Salvador. Amén y amén. Padre, yo te ruego que llenes del Espíritu Santo a todos aquellos que hoy se reconciliaron contigo y los que entregaron sus vidas a Jesucristo, recibiéndole en su corazón como su único y suficiente Salvador. Llénalos de tu Espíritu Santo y te ruego que te manifiestes, oh poder del Espíritu Santo, sanando al enfermo, libertando al cautivo, rompe cadenas y trae sanación. Se va el cáncer, desaparecen los tumores, esos pulmones son restaurados, todo su sistema respiratorio reciba el toque del Señor. Te declaro libre del reuma, de la artritis, de toda jaqueca y migraña la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe sanidad, tus huesos reciban vida, tus músculos reciban el vigor del Espíritu Santo, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados.
Padre, cubre cada familia y bendice Costa Rica y las naciones, nuestros gobernantes, nuestros campesinos, nuestros agricultores, ganaderos, los que pescan, todos, Señor, las diferentes actividades que mantienen la economía activa y viva de las naciones. Bendice, Padre, te ruego por el Perú de una manera muy especial, por medio de toda esta situación que han estado viviendo con el virus. Señor, tu mano sobre el Perú, Señor, que los peruanos se levanten, Señor, y que venga la distribución también de la vacuna y que todo lo que están sufriendo, Señor, sea aplacado en el nombre poderoso de Jesucristo. Cubre el Perú, Señor, y bendícelo, Señor, y así las naciones de la tierra, tu palabra corra y sea glorificada. Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bendecidos. Nos vemos pronto.